Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista aquí en el canal dedicado a la salud integral. Hoy vamos a compartir con Alberto Saiz, que os voy a presentar un poquito. Él es creador y facilitador de sistemas de desarrollo humano y espiritual y utiliza la meditación, el shiatsu, el reiki y las esencias florales, entre otras cosas. Y además destaca su labor también como canal para Cryon y su transmisión de la presencia Yo Soy. Alberto, te doy la bienvenida a este espacio. Estoy muy feliz de compartir aquí este ratito y escuchar lo que nos vas a contar hoy, que es muy interesante. Hola Raquel, bien hallado y encantado de compartir este rato contigo y con tu gente aquí en esta casita virtual. Pues hoy queríamos hablaros de un nuevo proyecto que tiene Alberto. Para él no es tan nuevo, pero yo creo que para el resto sí que va a ser algo poco común de escuchar, que es la nutrición pránica. Antes de empezar a hablar sobre el tema, sí que me gustaría aclarar que lo que proponemos no es dejar de comer, ¿vale? No sé si en este sentido, Alberto, querías comentar algo para evitar confusiones un poco ahí al respecto. Sí, es importante puntualizar que la alimentación desde el prana es compatible con otros tipos de nutrición física y que no se contradice con el hecho de ingerir comida a nivel físico. Sí que tiene un impacto en la forma de comer, que normalmente cuando te alineas con el prana a nivel nutritivo, pues tu forma de alimentarte, de ingerir comida también cambia hacia un lugar más sano y consciente. Pero el ingerir prana no quiere decir dejar de ingerir otros alimentos, ¿vale? Vale, pues bueno, dicho esto, si te parece, me gustaría empezar hablando un poquito de lo que es a lo que llamamos prana, que también se le llama energía vital. Ujú. Entonces, igual empezar por ahí para aclarar un poco los conceptos y luego ya pues partir de esa base. De acuerdo. El prana podemos entenderlo como aquella parte de la energía más que está en un nivel más abstracto en la antimateria, que no solidifica, no se densifica en una forma biológica o incluso en una forma densa, sino que es un flujo antimaterial de taquiones, que son partículas anteriores a la materia y que digamos que están en un plano de fondo, como sosteniendo todo lo que existe y que desde ese sostén interactúan con las cosas que podemos tocar y sentir a través de los sentidos físicos y que a través de la sensibilidad podemos incorporarlos a la biología. Entonces, la energía vital de la que disponemos depende de los sentidos extrasensoriales que desarrollamos para ser conscientes de ese otro plano energético y ser capaces de captar desde ahí antimateria y transformarla en materia. Esta antimateria sería, como podemos decir, como un plato
que sostiene la sopa. La sopa es la materia y el plato es la antimateria. Está en la base de todo. Y si no tuvieses ese plato, no podrías sostener la sopa en ningún lugar. Es absolutamente necesario para la vida y la está sosteniendo constantemente, ¿vale? Pero depende del ceramista que el plato sea una fuente, que sea una copa, que sea un platito, un plato hondo, llano, ¿no? Ahí es como que depende cómo forjas tu cuerpo de energía, así también va a ser la capacidad para sostener la materia, con lo cual están íntimamente ligados para nosotras mientras estamos encarnadas en un cuerpo físico. Es indisociable la antimateria de la materia. Y el prana sería la relación entre esas dos cosas. La capacidad para cuánto líquido soy capaz de sostener. Y eso depende de tu sensibilidad, ¿no? Para captar, para sentir algo más allá de lo físico. En el momento en el que estás percibiendo un flujo energético, bien sea pues a través de las manos, de la clariaudiencia, del tipo de sensibilidad que desarrolles un poco más sutil de lo material, ahí estás en contacto directo con el prana, o más bien diría yo que no es que estés en contacto directo, es que lo estás creando. En el momento en que desarrollas conciencia de esa calidad energética, te estás convirtiendo en creadora o en creador de esa propia realidad energética. No es una lógica lineal la de juntar materia y antimateria. Tienes ahí una esfera, una realidad completa en la cual creador y creado se fusionan, ¿vale? Con lo cual hay un cambio de paradigma importante en el hecho de contactar con el prana. Vale, entonces, bueno, antes de que nos expliques en lo que consiste, lo que es realmente la nutrición pránica, me gustaría también que nos aclararas un poco que nosotros nos alimentamos o nos nutrimos de ese prana, es decir, que nuestra energía, nuestra vida, nuestra fuerza vital se compone de esa energía, de ese prana, ¿no? Y nosotros, los humanos, lo utilizamos transformado, ¿no? Lo absorbemos de los alimentos, pero también de otras fuentes. Es decir, hay fuentes que nos permiten recibir prana y luego hay otras fuentes por las que perdemos esa energía, ¿no? O esa carga vital, ese prana. Entonces, igual nos podrías hablar un poquito de, a nivel de nuestro día a día, ¿no? ¿Cómo podemos, cómo es que sucede eso? Es decir, no solo nos nutrimos o vivimos de lo que comemos, sino que hay otras opciones, ¿no? Que ya estamos llevando a cabo, a lo mejor sin darnos cuenta. Sí, es importante primero comentar que la absorción de prana habitual en el humano es a través del sistema de 7 chakras, ¿no? Que sería como 7 pequeños embudos que hay a lo largo del eje central del cuerpo, que se hacen cargo de absorber la energía vital que está, digamos, que flotando en el ambiente, ¿vale? Entonces, esta absorción depende, para ser eficaz, de una serie de parámetros. Yo creo que hay
algunos pilares de los que es importante hablar sería, por un lado, la práctica energética que puedas incluir en tu vida cotidiana, que puede ser meditación, qigong, yoga, reiki, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos a nuestro alcance, afortunadamente, hoy en día, pues un montón de diferentes técnicas que podemos integrar en nuestra vida cotidiana y que permiten que ese sistema de chakras esté despierto y abierto para estar absorbiendo constantemente energía vital. Eh, entonces, el pilar de la práctica energética para mantener este sistema activo es fundamental. Después, por otro lado, está el pilar de la actitud mental, que considero que estar en un enfoque que te permita sentir que hay un espacio mental en el cual te puedes instalar, que no estás constantemente atravesada por momentos agresivos que vienen de la televisión, del ruido, etcétera, etcétera, y que hacen que la energía mental se evada de ti, ¿no? Porque aparte de este sistema de 7 chakras, existe un aura en torno al cuerpo humano y las capas externas de este aura sostienen la energía mental. Esa energía mental se irá acercando al cuerpo físico para traducirse en átomos y dar lugar a moléculas y después células, ¿no? Entonces, sostener estas capas exteriores del aura en buen estado y como conseguir que sean tu hogar mental, tener un hogar mental habitable y sano, ¿vale? Esto está en las capas exteriores de nuestra energía, es algo sutil y que conviene mantener regulado a través de la actitud. La actitud, para mí, en primer lugar, consiste en evitar el juicio, evitar el emitir juicios sobre lo que nos rodea, porque en el momento en que emitimos esos juicios, estas capas exteriores de la energía saltan del espacio, de los límites del aura y se instalan en aquel lugar que estás juzgando, en aquella persona, en aquella situación, en aquel espacio que estás juzgando. En ese momento pierdes esa parte de tu energía mental y tu aura se debilita. En el momento en que tu aura se debilita, la energía vital que de estas capas externas va a ir calando, calando, calando y tomar contacto con el cuerpo físico va a ser débil, ¿no? Y también dejas espacio para que entre otro tipo de energía mental que es ajena, ¿no? Digamos que comienzas a coger pensamientos tóxicos, obsesivos, debilitantes, ¿no? que afectan a tu cuerpo físico finalmente. Con lo cual, hay cosas varias que afectan al cuerpo mental, todas ellas regulables desde el interior, pero por dar una y fundamental, pongo sobre la mesa esta de evitar el juicio. En el momento en que evitas juzgar, los límites de tu campo energético se vuelven nítidos. Eso significa protección y
también significa que la calidad de la energía vital que llega finalmente a nutrir tus células es mucho más intensa que si dispersaste tu fuerza mental hacia el mundo exterior, ¿vale? Y un último pilar, después de estos, de la práctica energética y del control mental, son los hábitos físicos que van desde tu desempeño laboral, tu entorno familiar, amistades, etcétera, ¿no? Pero de de todos los hábitos instalados en una vida, encuentro que el fundamental, el más poderoso de todos es la nutrición, cómo te alimentas, cómo te relacionas con el alimento. La forma de nutrirnos marca la dinámica en que los átomos en el cuerpo se comportan. Si es que funcionan en base a una fricción entre ellos y un desalojo de parte de los átomos de un cuerpo para alojar nuevos átomos, o si consigues sostener una estructura atómica estable y que la información que viene desde la antimateria circule a través de esos átomos y de forma a tu cuerpo físico, ¿vale? Porque esta diferencia entre la fluidez energética atómica y la fricción y expulsión, lucha, digamos, interior dentro del cuerpo biológico, eh, te va a hacer más bien consumidor de energía o creador de energía. Y esto marca una forma de vivir completamente diferente entre una actitud y la otra. Entonces, estos tres pilares de la práctica energética, el control mental y la relación con la comida, digamos que son los tres fundamentales para regular la energía vital, la cantidad de prana que puede fluir a través de ti, que necesitas y que emites también. Vale, pues yo creo que ahora estamos un poquito más ya listas para entender mejor qué es ahora sí la nutrición pránica, ¿no? En qué consiste y en qué se diferencia de Sí. otras formas de nutrición. Vale, a ver, pues retomando el hilo de lo anterior, comentaba que, digamos, que hay una forma de nutrición que cuanto más densa sea, más produce este estado de fricción interior, de desalojo de una estructura atómica y reemplazarlo por otra estructura. Esto es lo más habitual en nuestra forma de nutrirnos. Y cuanto mayor es la densidad de la comida que se ingiere, más marcada es esta dinámica biológica en nuestra digestión. A mayor densidad quiero decir mayor abundancia de comida de origen animal, mayor procesamiento a la hora de cocinar o incluso mayor llevarlo al extremo de comer ultraprocesado, ¿no? Es decir, cómo cocinas o cómo consumes comida ultraprocesada y el origen. Cuanto más se tiende a ingerir alimentos que provienen de animales y que han vivido un procesamiento mayor, esta dinámica de fricción en el interior del cuerpo es más marcada. Y después en la nutrición pránica ya
llevamos el proceso no solo más leve, sino que le damos la vuelta al proceso y de consumo y desalojo para atraer otra materia a nuestro cuerpo, lo convertimos en crear materia desde el interior del cuerpo. Pasamos de consumidores a creadores. Aquí hay un salto no solo aparente en el hecho de ingerir algo físico o no ingerir algo físico, sino que interviene un cambio sustantivo importante en la estructura energética de la persona. ¿Por qué? Vamos a ver, yo antes decía que la absorción de la energía vital es a través de un sistema de siete chakras a lo largo del eje central del cuerpo, y que estos 7 chakras serían como 7 embudos que van absorbiendo energía de las capas exteriores del aura, que según se van acercando se van transformando de energía mental, emocional, física, hasta que finalmente se absorben como energía física. Cuando abrimos la posibilidad del pranismo, lo que hemos de transformar nuestro sistema de energía en una pequeña estrella. Es decir, que este sistema de 7 chakras, para empezar, se transforma en uno solo. Se transforma en un tubo pránico, por llamarlo de algún modo. Es que a esos 7 centros de energía se le añaden uno superior y uno inferior, con lo cual tenemos 9 centros de energía y se da una unificación en esos 9 centros. Y ese canal pránico es como el traductor de la energía taquiónica en energía bariónica, es decir, de la antimateria a la materia. Los bariones son los componentes de los elementos químicos del cuerpo. Y esta energía bariónica se acumula en un espacio energético que vamos a llamar toroide de energía, que se encarga de conservar esa energía, purificarla y traducirla a una energía empleable para el sistema endocrino, que a su vez va a descargar a la sangre los nutrientes que la sangre necesita y que nutrirán al resto del cuerpo. La energía bariónica que se acumula en el toroide de energía, que sería como, por poner una imagen muy fácil, sería como una manzana. Este canal pránico sería el centro de la manzana donde están las semillas, y la fruta, la carne de la fruta, sería el toroide de energía. Pues en el interior de este toroide circula lo que yo llamo luz líquida, que es plasma. Es un quinto elemento que es el mismo que habita las estrellas. Las estrellas están compuestas básicamente de plasma, que es un elemento de apariencia líquida, pero sin peso, sin el peso que tiene el agua. Es decir, es medio camino, tiene la volatilidad del gas, tiene la apariencia de líquido y la capacidad para flotar y moverse que tiene el gas. Entonces, no dependemos de la energía vital que exista en nuestro entorno. Cogemos energía desde la antimateria a través del canal pránico y acumulamos nuestro reservorio de energía. ¿Vale? Y esto lo vamos a ir traduciendo a materia bariónica a través del sistema endocrino. A este canal pránico y toroide de energía necesitamos añadirle también lo que en astrología se conoce
como esfera Dyson, que es un lugar en el que suceden las reacciones nucleares. ¿Mm? Porque lo que sucede en el canal pránico es que la nube de electrones que rodea el núcleo de los átomos se acelera enormemente y los electrones cambian de órbita, y al cambiar de órbita, al darse ese salto eléctrico, se producen fotones de energía. Esos fotones que van a nutrir la luz líquida, al tomar contacto a través del sistema endocrino con los átomos ya existentes, alteran el núcleo de los átomos, la relación entre los protones y los neutrones, ¿vale? Y esa relación va a crear los elementos químicos que el cuerpo necesita. Claro, para eso, además del reservorio energético del toroide, es necesario una intensidad vibratoria que nace de esta esfera Dyson, que sería como el latido de una estrella. Y ese latido es la esfera Dyson, que estaría en el centro del canal pránico y que tiene una determinada geometría, una geometría sagrada, que encuentra su resonancia en las paredes del toroide de energía. Una vez que hemos acumulado una cierta intensidad en el toroide, él puede empezar a bombear la esfera Dyson en el centro del canal pránico, porque si no hay que bombear y tú activas ese motor, de repente se, se queman los fusibles del sistema nervioso. Cuando esto existe, se arranca el motor, el centro, a través de una geometría que resuena con las paredes del toroide de energía, donde se proyecta esa geometría, creando otra aún más compleja y que nos conecta a todo lo que existe. ¿Mm? Porque este absorber antimateria a través del canal pránico nos liga a todo un sistema estelar en el que todos los soles, las estrellas, están atravesados por este canal, que en realidad es lo que llamamos un agujero negro, ¿no? Que en realidad es este canal de energía y que está en la base de la creación de todo lo vivo. Nuestro canal va a estar conectado a los canales, primero de nuestro Sol, después de la estrella Polaris, y de ahí a otros soles superiores, a otras estrellas superiores, hasta el Sol central de nuestra galaxia. Entonces, la antimateria que estamos recibiendo viene con la información de todos esos soles, de todas esas estrellas. Y cuando se da el salto en la nube de electrones de nuestros átomos, esa información llega a los núcleos de los átomos a través de los fotones. Y cuando eso cambia la estructura nuclear, se imprime en nuestra sangre, ¿vale? Y esa impresión después va a los límites del toroide y de esos límites regresa. Y entonces a través de ahí es quemando de vuelta al universo aquello que he recibido. Es decir, también contribuyo a la creación. Vas a formar parte de una cadena de identidades creadoras. Bueno, Vale. me he extendido un poco, ¿eh? La respuesta. Bueno, es que es muy abstracto.
Pero realmente a mí me parece interesante como tener toda la información, más allá de que podamos llegar a comprenderlo todo, nos resulte muy, muy lejano, ¿no? O abstracto. Pero sí me parece interesante tenerla y también ser conscientes de que hay una explicación más allá, o sea, que no es un proceso mágico que yo ahora digo, bueno, me voy aquí a alimentar de luz y me lo imagino y esto, ¿no? O sea, realmente tiene una base con un sentido y una lógica y una estructura, pero que realmente tampoco es necesario conocer o saber o integrar a nivel intelectual para poder practicar la nutrición pránica y para que tenga un efecto, ¿no? en nuestra vida. Sí, todo esto no es tan... en el momento de la práctica en que te sientas a conectarte a esta nutrición, no es que todos estos parámetros estén ahí clarísimos, definidos y súper conscientes, ¿no? Hay días que eres más consciente de una parte de este circuito energético, otros días conectas más con otra parte del circuito, otros días es simplemente una sensación vibratoria, una experiencia emocional, una inspiración mental, un sentirse en paz y serenidad. ¿Sabes? Bueno, la, la práctica cotidiana de esto no es como algo tan técnico, ¿no? Pero sí, como tú dices, es valioso conocer que hay una explicación técnica y algo real que está sucediendo en nuestro cuerpo energético a nivel estructural, ¿no? Que es una transformación radical del humano. Y bueno, no solo es interesante, sino que, bueno, a mí me apasiona, ¿no? Me parece muy bonito cómo ir viendo estas cosas mecánicas que suceden y que van asociadas también a sensaciones y sentimientos y vivencias que son sublimes, pero que hay una parte mecánica que es súper interesante y bonita también. Sí, que te lleva también a sentir que estás integrado en un todo, ¿no? Que formas parte de él, que no eres un individuo aislado, que para mí también es como una clave dentro de la transición de los seres humanos, ¿no? que, Sí, que al final, igual que sucede en lo macro, sucede en lo micro y, y que realmente a lo mejor se me estaba ocurriendo antes mientras hablabas esta parte que quizá muchas veces no tenemos en cuenta y que creo que es muy sencillo de bajar a tierra, que es que realmente cuando nos alimentamos de forma normal, o sea, con comestibles, con alimentos, ya nos estamos de alguna manera alimentando de luz, o sea, de la luz del sol, ¿no? Es decir, es la energía del sol la que los vegetales absorben y la que luego después de unos procesos nuestro cuerpo también incorpora como nutrientes. es muy bueno eso, sí, si lo piensas efectivamente, todo lo que está vivo lo está a través del sol, ¿no? Lo está a través del sol, de los soles, de las estrellas, va consiguiendo hacer este circuito eh, de transformar los fotones en algo físico a través como soporte algún líquido, bien sea la savia en los vegetales, la sangre en los mamíferos, ¿no? Pero todo está animado por el sol. Y fíjate, a mí me parece hermoso también la sensación de que en el momento que ingieres aquel alimento que sea, estás afinándote con esos fotones
que absorbió el ser para estar vivo cuando llegó a ti, ¿verdad? Y que hay una unión ahí y una responsabilidad con lo que, con la comida y un viaje compartido. Yo pienso que el ser humano es el sistema nervioso planetario y que como tal gestionamos la información que circula por el planeta. Y esta información viene a través de los fotones solares. Es como llega a nosotros y se desenvuelve en nuestro ADN, en nuestros genes. Y, y cuando nos conectamos al prana como alimento, estamos directamente trayendo a nuestro torrente sanguíneo la sabiduría o la información pura desde los centros creadores del universo. ¿Vale? Porque el ser humano, al ser este sistema nervioso, es capaz de acceder muy directamente a este mundo de antimateria o incluso de no materia, más abstracto aún. Los seres, otros seres en el planeta, vegetales, animales, etcétera, acceden a los fotones ya disponibles en la atmósfera terrestre, ¿vale? Entonces, a la energía vital que existe en la superficie de la Tierra, que emana la Tierra y que entra en la atmósfera a través del Sol, que es la energía vital que hay, que es determinada, ¿no? Y se va regulando, ¿no? Con la ayuda del Sol o de la Tierra. Entonces, un vegetal está absorbiendo esta energía vital, después la come un animal, se va transformando y esta información es la que hay en el planeta. Nosotros, a través del canal pránico, somos capaces de traer antimateria a la materia, es decir, aportamos al planeta una abundancia inédita que los animales o los vegetales no son capaces, dentro de su perfección y su maravilla. Nosotros llevamos el proceso nutritivo un paso más allá y incorporamos al planeta un nuevo caudal y calidad de energía vital que no estaba presente hasta ese momento, ¿vale? Entonces, no solo estamos nutriéndonos a nosotros, estamos nutriendo al entorno. Berto, ¿y tú crees que esta práctica es accesible para cualquier persona, así en su día a día, o requiere de algún tipo de requisitos, o simplemente nuestra propia intención y conciencia ya puede generar esas condiciones? Lo es accesible. Siempre que haya una apertura y también un despegarse de objetivos, porque cada persona va a integrar esta mutación energética y esta capacidad nutritiva en una intensidad diferente. Tienes que hacer tuya la técnica y tienes que dedicarle un tiempo y espacio desde el gozo de practicar en ello, ¿no? Porque es algo hermoso, y enriquecedor y beneficioso. Entonces, en la medida en que fíjate, me parece que la medida en que puedes practicarlo es la medida en que tengas autoestima. Esto estoy viendo ahora mismo. Sí, porque realmente necesitas
sentirte merecedor de descubrir ese potencial en ti, ¿no? Entonces, estar disponible para tener esa percepción de ti, pues requiere autoestima, ¿no? Un inicio, un arranque de ahí. Y después, por otro lado, pues como ir desalojando pretensiones de quiero llegar hasta este punto, hasta este otro, relacionarme con la comida de este modo concreto. No, 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 tienes que soltar, observar, practicar, observar tu práctica y observar tu relación con la comida a lo largo del día, porque probablemente si te instalas en esta práctica, pues seguramente tu cuerpo va a pedir comida menos densa, más comida cruda, más vegetal, más limpia, más sana, menos aditivos, menos origen animal. Va a haber ahí como cosas que a tu cuerpo ya no le apetecen, ¿no? Y hay un proceso de escucha. También puede suceder que tu mente está queriendo que no te apetezca ya nada, pero a tu cuerpo sí tiene hambre de algunas cosas y claro, si hay hambre, pues hay que dárselo, ¿no? Hay que ser como realista con, con tu cuerpo. Esto es, ¿no? Entonces yo creo que esto es apto para toda persona que esté dispuesta a esta aventura y que lo viva en la medida que le toque vivirlo, ¿no? Sí, quizá muchas veces una cosa es lo que quiere nuestra mente, ¿no? O nuestras creencias desde ese nivel mental, y otra cosa es lo que pueda necesitar o estar preparado el cuerpo. Efectivamente. Sí, distinguir y poner mucha conciencia, es decir, el cuerpo te pide algo que no es lo ideal para la salud. Está bien lograr un pacto con tu cuerpo, ¿no? De te doy esto en una medida, pero lo vas a comer con toda la atención del mundo, ¿no? Nuevamente la comida más menos sana nos evade, nos lleva a evadir otras cosas, ¿no? Nuevamente vamos a ello porque hay una situación emocional incómoda por el motivo que sea, ¿no? De fondo. Y entonces este tipo de comida te evade, ¿no? Entonces, cuando esto aparece, a mí me parece interesante mm, pactar con el cuerpo, vale, te doy una dosis de esto, pero te la vas a comer con los 5 sentidos, ¿no? O sea, no vas no vas a entrar en la compulsión ni en estar como comiendo y viendo la tele o cualquier tipo de cosa que disperse la atención, ¿no? Porque prohibir normalmente va a la contra. Ahí tarde o temprano viene un movimiento de respuesta que arrasa con todo lo que construiste, con toda la voluntad del mundo, ¿no? Pero también dar todo lo que el capricho te pide es que crea mucha debilidad, ¿no? Crea como debilidad en el sentido de inconsciencia, de que ya, bueno, si das todo lo que quiero, lo doy por hecho y no le presto ni atención, ¿no? Entonces hay un punto medio, no, sí te doy, pero le tienes que dar atención. Yo te doy la comida, pero tú le tienes que dar la atención. Y ahí vamos creando una memoria consciente, ¿no? Mm, sí. Pues te gustaría ofrecernos una práctica y así podemos un poco Ujú. sentir ese movimiento energético y Sí, salir así del modo mental. sí, sí, salir un poco del intelecto y entrar en los átomos. Sí, podemos hacer algo como simple, pues como por ejemplo intentar sensibilizarnos un poco a esta energía taquiónica de esta condición de antimateria de la que hablábamos antes. No sé muy bien en qué circuito,
pero vamos a abrirnos a esa calidad energética y vibrar desde ahí. Vamos a intentarlo. Venga, a ver qué sale. Pues nada, te recomiendo comodidad dentro de la rectitud de la espalda. Puedes sentarte en el suelo, en una silla, incluso utilizar un respaldo para estar cómodo. Simplemente con que no estés tumbada ya es suficiente. Y cerrando los ojos suavemente, 3 respiraciones profundas, amplias, lentas. Y ya permite simplemente un ritmo respiratorio confortable, cómodo, amable. Siéntelo desde el cuerpo. Siente como tanto el tórax como el abdomen se expanden y contraen levemente. Son recorridos por una onda agradable. Es muy agradable estar aquí y ahora en un cuerpo que es respirado sin esfuerzo alguno. Y a medida que pones atención en esta onda de movimiento leve que recorre tu cuerpo, este se puede relajar con cada respiración un poco más blando, un poco más blando. Y gracias a esta relajación quizás puedes sentir a tu alrededor una calidez, algo que te arropa blandamente y que poco a poco difumina los límites de tu cuerpo. La piel se desdibuja, el cuerpo se ablanda y la respiración se hace más fluida y lenta. Invitas a la lengua a relajarse, a ser pesada, la mandíbula se entreabre y la respiración sucede indistintamente a través de nariz y boca. Y este manto
protector que te acompaña comienza a circular a través de la respiración hacia tu mundo interno. Puedes sentirlo o visualizarlo como un flujo de energía translúcida y brillante que circula a través de nariz y boca, distribuyéndose paulatinamente hacia todo el cuerpo. Cada inspiración, tu cuerpo se llena en este brillo transparente. Cada expiración, lentamente este brillo se irradia a tu alrededor, llenando la imagen de una esfera unos 5 palmos más allá de tu cuerpo físico. Inspirando, tu cuerpo brilla, expirando, esta esfera brilla. Y en la expiración, perdón, en la inspiración, este flujo se concentra en otra pequeña esfera como de un palmo de diámetro en el centro del tórax. En la expiración regresa para llenar todo el espacio de la gran esfera. Inspirando se concentra en la pequeñita, expirando se expande hacia la mayor. Todo como un flujo de esta calidad, en este brillo translúcido, incoloro, puro. Acompañas esta imagen o esta sensación con la afirmación yo soy quien yo soy. Por 3 veces al inspirar pones la afirmación yo soy y te concentras en esta esfera pequeña y al expirar quien yo soy y te expandes hacia la esfera mayor. Inspirando yo soy, expirando quien yo soy. Inspirando yo soy. Expirando quien yo soy. Inspirando yo soy. Expirando quien yo soy. Y ya permaneces unos instantes simplemente en la contemplación de este flujo que oscila como las ondas de un lago entre el centro de tu ser .
y los límites de tu mónada espiritual. Puede que siga el ritmo de tu respiración o que tenga su propio ritmo que espontáneamente surja. Y poco a poco, en tu ritmo, regresas a la conciencia de la respiración en el cuerpo físico, la sensación de cómo el tórax y el abdomen se expanden y contraen. La sensación de que todo ha cambiado en ti, aunque todo permanece lo mismo, perfectamente imperfecto. Y a tu ritmo, cuando lo desees, sales del estado meditativo. Alberto, muchas gracias por compartir tu tiempo y experiencia en este ratito de meditación. Em, O a ti también por abrirme tu hogar virtual, este espacio hermoso. He estado súper a gusto y, y feliz de compartir un poquito de esta experiencia interesante. La verdad que no hemos explicado mucho más sobre cómo compartes estos talleres o esta serie de talleres que iniciaste hace poco para la práctica de la nutrición pránica. No sé si te apetece compartir un poco Sí, bien. de información, decir si vas a ofrecer más. Sé que ya tienes un grupito Sí. con el que hicisteis la primera parte. Y no sé si ese mismo taller, aunque sea en formato online, estaría disponible o si habría que esperar a los siguientes. Sí, bueno, primero comentar que sí he empezado ahora en julio a compartir esto en formato taller, pero yo llevo 20 años de práctica en la alimentación pránica, ¿vale? Me inicié con el proceso de los 21 días, eh,
nada que ver con el formato que yo ahora lo comparto, pero bueno, yo a lo largo de estos años he ido desarrollando esta visión de la que os he dado unas pinceladas ahora y, y es lo que es lo que empecé a compartir ahora, formato taller. Fue por primera vez ahora en julio aquí en Asturias. En enero lo compartiré presencialmente por siguiente vez en Burgos, en el Centro de Yoga Prana, creo que 13-14 de enero va a ser en Burgos. Y bueno, con el grupo que inicié ahora, mi intención es impartir esta materia en 3 diferentes bloques, ¿no? Ahora impartí el primero, en cuestión de unos meses será quizás 6 meses aproximadamente el segundo y en un año el tercero. Pienso que seguirá este ritmo. Entonces, lo compartí aquí en Fuensanta, en Asturias, con alguna gente presente y otra gente en directo online. Las grabaciones están ahí. Si alguien quiere asistir al taller, me las puede pedir y asistir en este formato en diferido y así pues ya para el siguiente nivel puede reengancharse y estar presente en los siguientes niveles según se vayan desarrollando. De otra manera, yo sí que volveré a lanzar este primer nivel presencialmente online. No sé exactamente cuándo, pero volverá a suceder. Con lo cual, bueno, estas posibilidades están abiertas de recibir las grabaciones del curso que ya sucedió y hacerlo en tu casa, a tu ritmo, a tu manera, de esperar a la siguiente convocatoria online o en Asturias, que no sé exactamente cuándo será, o acercarte en enero a Burgos, que es rejuvenecedor. Burgos en enero. Es hay un aire así fresco que estimula mucho la energía vital. Es muy recomendable. Vale, porque mi duda era si era necesario hacer la primera parte, el primer taller para sumarte a los siguientes o si puedes ir directamente, por ejemplo, No, es mejor en orden, porque primero hay que nutrir este toroide y que eso esté activo, lo primero. Sí. Sí. Así que nada, si quieren conectar conmigo, pues por ahí pondrás mi mail y mis redes sociales, me imagino, y bueno, pues que contacte quien vibre con estos, esté interesado. Y yo lo dejaré por ahí escrito en la descripción y quizá también pueda ponerlo por ahí en algún subtítulo. Y personalmente lo recomiendo un montón. Yo lo hice gracias a Alberto en modo regalo, que me ofreció los vídeos bueno, pues para venir un poquito más también informada a esta entrevista y con la experiencia. Y fue todo pues sí, quizá un antes y un después, ¿no? En algunos sentidos y desde luego una experiencia única y muy recomendable. Así que Y sí, gracias por esas palabras. sí, ya lo digo de verdad. Así que eso, Alberto, que bueno, que muchas gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos cuando quieras, online o en otros formatos. Estamos conectadas. Un abrazo enorme y hasta allá.